días han contado y has sido fiel. En huellas hemos visto destellos de tu Hijo en cada ser. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestra vida. Tú fuiste y tú eres y siempre serás nuestro guía. Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando. Hablas y sigues hablando.
En el año 1487, un poco después de las cruzadas en el sur de Francia, el Papa Inocencio VIII se centró en los valdenses del norte de Italia. El grupo fue excomulgado de la iglesia después de negarse a ajustarse al catolicismo. Se realizaron una serie de ataques contra el grupo antes que interviniera Carlos I, el duque de Saboya, que para traer paz a sus tierras empezó a perseguirles. En el año 1655, Charles Emmanuel II, Carlos II, duque de Saboya, renovó la persecución. Les dio 20 días para vender sus tierras y salir del pueblo o para asistir a la misa católica. Cuando se enteró de que muchos de los habitantes habían huido, creó un falso levantamiento para enviar tropas. Como parte de la ordenanza, exigió que la gente del pueblo albergara sus tropas en sus hogares. La orden de acuartelamiento no era necesaria, pero era una forma de acercar a las tropas a la gente sin levantar sospechas. El 24 de abril de 1655 se ordenó iniciar el ataque al pueblo. Se dice que las fuerzas católicas fueron más allá de la razón de atacar a los valdenses. Se informa que han desatado una campaña no provocada de saqueos, violaciones, torturas y asesinatos. El número estimado de personas asesinadas fue de 2.000 personas y otras 2.000 se convirtieron a la fuerza a la fe católica. La noticia de la matanza se difundió rápidamente por toda Europa y se hicieron grandes esfuerzos para sacar a los supervivientes de la zona y ponerlos a salvo. Los eventos de esta masacre son los que llevaron a la inspiración y a la escritura de un famoso poema escrito por John Milton, el famoso poeta inglés. El título del poema fue Sobre la masacre tardía en Piamonte. El soneto fue conocido y es conocido hoy en gran parte del mundo, particularmente Europa continúa reteniendo las palabras que hubiese pronunciado el poeta en la defensa que fue interpuesta ante los jueces en su momento. Sí, es cierto que muchas veces los cristianos sufrimos sin razón, que sufrimos de una manera que nosotros no podemos explicar, en acontecimientos que nosotros no podemos pensar, no podemos imaginar. Siempre esperamos que dentro de la perspectiva divina haya salvación para aquellos que actúan justamente. Pero ¿es el deseo de Dios que siempre el justo sea exaltado? ¿Es el deseo de Dios que siempre el justo sea rescatado de sus angustiadores? Quiero pedirte que me acompañes por favor al Salmo número 44. Salmo número 44. Permíteme que yo lo lea para ti. Salmo número 44. Al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Selah.
Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantes en el lugar de chacales, y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Dios y alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Como hemos notado, efectivamente, nuestro Dios, el Dios de gloria, se ha complacido y se complace ocasionalmente en que aún los justos, aquellos que hacen parte de su pueblo, los justos, aquellos que han sido rescatados por precio por nuestro Señor Jesucristo, sufran ocasionalmente dificultades y aflicciones. El título de nuestro salmo no es muy instructivo con respecto al momento en que el salmo fue escrito, pero algo es cierto con respecto a nuestro salmo. Es un cántico de derrota, no un cántico de victoria. Es un cántico en el que se está colocando de manifiesto la derrota que ha sufrido el pueblo. Es un cántico congregacional, un cántico nacional, en el que el pueblo está lamentándose delante de Dios a causa de su derrota. Con respecto al título, hay mucho que podríamos afirmar. Cuando hablamos del menashash o al músico principal traducido en nuestra lengua, vemos que hay una dirección específica. Es un salmo que debe ser entonado, que debe ser cantado. Luego se nos dice que es un masquil. Recuerda que los masquiles son salmos didácticos, es decir, salmos de instrucción, salmos de enseñanza, salmos en los que el escritor está queriendo que toda su audiencia entienda o vea una parte específica o particular de lo que debe aplicar a su vida. Es un salmo que enseña, es un salmo que instruye. Algo así como una canción de colegio, una canción que se canta en el colegio previamente a iniciar las clases, porque ahora las clases van a circular en cantando. Nosotros vemos esto en nuestro salmo y nos impresiona grandemente las afirmaciones de muchos cuando intentan citar la historicidad de nuestro salmo. Parece que no hay ningún evento en la historia, por lo menos bíblica, donde este salmo pudiese La razón es que efectivamente, como nosotros vemos en nuestro salmo, no hay un escenario en el pueblo de Israel donde ellos pudiesen haber dicho que estaban siendo llevados a la derrota sin tener ninguna razón para que esto hubiese sido así. Este salmo presenta grandes incógnitas. Recuerda que el salmo fue escrito bajo el antiguo pacto, es decir, Dios prometió en el antiguo pacto que mientras el pueblo se mantuviese fiel, Él siempre los acompañaría.
siempre les daría la victoria, siempre los rescataría, siempre iría con ellos a la batalla. También vemos que ha sido escrito por los hijos de Coré, lo que puede datar el Salmo o fechar el Salmo de una manera posterior, por lo menos a la institución de cantores en el templo. Es decir, que nuestro Salmo fue escrito después de que David instituyó a los hijos de Coré como parte principal de la coral del templo. Algunos han ido un poco más lejos y han citado nuestro Salmo, lo han fechado para el tiempo de los macabeos. Parece que la guerra de los macabeos fuese muy propicia, puesto que aparentemente ellos estaban siendo derrotados a pesar de que ellos se habían mantenido fieles al pacto. Otros han citado el tiempo de nuestro Salmo como el reinado del rey Josías u otro del rey Ezequías. La razón es que estos dos reyes fueron tal vez los únicos reyes fieles en el tiempo de la monarquía. Así que si alguna derrota fue sufrida por ellos, fue sufrida sabiendo que ellos se mantuvieron fieles al pacto. Cualquier tipo de especulación con respecto a la fecha de nuestro Salmo es ociosa, no es necesaria. O cualquier tipo de especulación con respecto al autor también es ociosa. Grandes comentaristas han dicho que este salmo realmente no fue escrito por los hijos de Coré, sino que fue escrito también por David. Y si lo pensamos, tiene un tinte profundamente similar a los escritos de David. Hay un salmo muy similar a este en nuestro mismo libro, el Salmo número 60, que dice que el autor del salmo es David. Por eso algunos han afirmado que realmente el autor detrás de los hijos de Coré es David. No importa si es uno o el otro, aunque yo pienso seriamente de que este salmo fue escrito por los hijos de Coré. Nuevamente cito, los discípulos cargan el tinte de sus maestros. De la misma manera que las ovejas de la iglesia terminan repitiendo palabras que su pastor menciona con respecto a las predicaciones o a las convicciones doctrinales, de la misma manera que las ovejas terminan repitiendo términos, la forma de argumentación o la importancia doctrinal que se le da a los salmos o a cualquier otra parte de la escritura, asimismo, el escritor de nuestro salmo, que es un discípulo de David, puede estar repitiendo cosas con el tinte profundo de su maestro, es decir, David. Por eso no importa realmente si fueron los hijos de Coré o si fue David, aunque no deja de ser un tema importante y también una parte muy importante del título del Salmo. Aún así, nosotros debemos pensar en nuestro Salmo en términos del pacto. Y en torno a eso yo quisiera entonces dividir nuestro Salmo en torno a lo que él mismo se encuentra expresando. Después de haber dicho que el masquil es una enseñanza didáctica, es decir, la instrucción de un profesor, la instrucción de un maestro con respecto a algún tema en particular, después de haber citado también la fecha de datación como que es posterior al establecimiento de los cantantes del templo, y después de haber dicho que es un salmo que debía ser cantado o dirigido al menashash o al músico principal, entonces permítame un momento, por favor, acercarme ahora a mirar el grueso y el contenido de nuestro salmo. El contenido es confrontante, porque primeramente nos enfrenta a la responsabilidad que tienen los padres para con los hijos con respecto a la instrucción y la enseñanza que deben tener los hijos con respecto a Dios. Y después de eso nos presenta una sentida derrota en la que Dios no acompaña al pueblo a pesar de que el pueblo ha sido un pueblo fiel. Muchos de nosotros pensamos en términos bastante antiguo testamentarios con respecto a la forma en la que Dios debe actuar en nuestra vida, pensando en que creemos que Dios está obligado a actuar a nuestro favor, dándonos la victoria en todas las cosas, a pesar o porque nosotros hemos sido fieles a Dios. Y es cierto que en el carácter de Dios está el que Él recompensa a aquellas personas que son fieles, Él honra a los que lo honran. Pero dentro del compromiso del pacto de Dios no se encuentra
que Dios tenga que sacarnos victoriosos en cada una de nuestras batallas dentro del nuevo pacto. El compromiso de Dios en el nuevo pacto es que Él nos salvaría, nos daría una herencia y nos pondría un rey. Ahora bien, en la primera sección del Salmo, que se encuentra al menos entre los versículos 1 y el versículo número 8, nosotros vemos la obligación paternal de todo cristiano. Esto yo lo he titulado, en esta primera parte del Salmo, lo he titulado como la historia. Esto nos menciona la historia de forma real. Mira que el argumento del salmista es que en la historia Dios ha actuado de una forma poderosa. Ellos todavía se encuentran dentro del antiguo pacto, es decir, dentro de la ley mosaica. Y dentro de la ley mosaica Dios había mandado que los padres tenían que enseñar a sus hijos en las leyes del pacto. El famoso pasaje de Deuteronomio capítulo 6 y capítulo 4, en el que Dios manda a que los padres enseñen a sus hijos las leyes que Dios ha establecido para ellos. Y que cuando ellos pregunten el por qué se hacen las cosas, ellos den razón del por qué se hacen las cosas. Nuestro salmo nos dice, al menos al comienzo, que con nuestros oídos hemos oído y nuestros padres nos han contado. ¿Se da cuenta la importancia de la transmisión oral de las enseñanzas históricas de Dios a nuestros hijos? Nosotros como padres tenemos la responsabilidad, aún desde edad temprana, cuando nuestros hijos todavía no pueden por su propia cuenta ir a la escritura, a leer lo que dice en ella o a entenderla, nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirles oralmente los mensajes de la Biblia a nuestros hijos. No es una labor fácil, es difícil. Enfrentamos el cansancio de los días laborales. Tenemos que ver el agotamiento de nuestro cuerpo. Después del agotamiento de nuestro cuerpo, tenemos que enfrentarnos a la realidad de que nosotros estamos siendo, de una u otra manera, la última voz que ellos escuchan. Por ende, lo que ellos pueden sostener en su mente, retener en ella, es de importancia y de relevancia para los hijos y para nosotros también. Esto es un asunto bien relevante. Luego, también tenemos que enfrentar el hecho de que nuestro pecado a veces trunca el mensaje que nosotros damos a nuestros hijos. Tenemos que venir a nuestros hijos a darles mensajes con respecto a Dios cuando nosotros también tenemos pecado en nuestro corazón y somos el reflejo de personas que necesitan de un Salvador, que necesitan del Señor Jesucristo. Pero la importancia que tienen los padres en la instrucción y en la enseñanza de nuestros hijos no es menospreciada por la Biblia. El texto nos dice que nuestros oídos han oído lo que nuestros padres nos han contado. El que está escribiendo esto no es un niño, es un adulto, que tiene las historias que sus padres le han contado desde niño en su cabeza y que las retienen. Y que sabe entonces que si las historias son ciertas, entonces Dios en el presente también debería actuar de la misma forma. Contar las obras de Dios es algo importante. La forma en la que Dios ha actuado en nuestra vida en el pasado, contar a nuestros hijos nuestro testimonio, cómo Dios transformó nuestras vidas, cómo nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, cómo nos resucitó de la muerte espiritual, cómo nos llamó al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de esos elementos son muy importantes en la instrucción que nosotros damos a nuestros hijos. No olvidemos, mis hermanos, que el valor intrínseco que tuvo Timoteo como un discípulo de Pablo se dio en que su abuela y su madre le habían preparado o instruido en el conocimiento de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Pablo argumenta a Timoteo y le dice: Timoteo, tú desde tu niñez has sabido las Sagradas Escrituras, que nos hacen aptos o útiles para toda buena obra, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de hacer a todo hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La importancia de que nosotros vayamos a transmitirle a nuestros hijos aquello que nosotros hemos recibido del Señor se quedará en su mente. Principalmente
Los académicos en nuestro tiempo argumentan que la edad en la que más retienen nuestros hijos es durante los primeros 5 años de su vida. Durante ese tiempo ellos todavía no saben leer, todavía no saben hacer cálculos matemáticos complejos. Ellos dependen enteramente del razonamiento de sus padres, y esas cosas que sus padres les transmiten a sus hijos se quedarán impregnadas en su mente para siempre. Así, la responsabilidad de todo cristiano es igual que en el antiguo pacto. ¿Cuál es la razón? La razón es que en el nuevo pacto se nos ordena también que nosotros instruyamos a nuestros hijos y que los amonestemos en la disciplina del Señor. Esto abarca mucho más que solamente contarle la ley a nuestros hijos. Sí, por supuesto, también abarca la ley. Contarle los 10 mandamientos y hacer que ellos los memoricen. Pero aparte de eso, también debemos contar los hechos portentosos de Dios, tanto bíblicos como después de la Escritura. Usted debe ir con sus hijos y contarle la historia de los misioneros, las historias de los grandes eruditos que ha producido la iglesia de Cristo. Contarles también los debates acalorados y los cuales Dios ha sacado victoriosa su palabra. Contarle las veces que hemos sido perseguidos, las veces que hemos sido muertos, las veces que hemos sido afligidos profundamente a causa de la condición en la cual nosotros nos encontramos como ovejas del Señor. Muchas de estas cosas deben ser para nosotros parte importante, muy importante de la instrucción que nosotros damos a nuestros hijos. Así, entonces nosotros encontramos que la iglesia del Señor debe responder enseñando a los que vienen, a nuestros hijos, enseñando las disciplinas del Señor. Porque esta es una obligación de aquellos que pertenecen al pueblo del pacto. Y no se esperaría nada menos. Si una persona ha sido transformada de corazón, ha creído de verdad en el Señor en su corazón, lo mínimo que se espera es que en su boca constantemente se encuentre el Señor. Y por ende la instrucción que dé a sus hijos tenga que ver con que ellos se mantengan en las disciplinas del Señor para que algún día ellos observen la calamidad de su pecado y entonces observen su necesidad de un Salvador y se conviertan y vengan al Señor. Así, la importancia de nuestro salmo se centra entonces en el hecho de que hemos escuchado tantas veces de las victorias del Señor, hemos visto todo eso, que de ninguna manera asentaremos o pensaremos que los rescates que han venido a nuestra vida han venido a causa de que nosotros somos inteligentes, de que nosotros somos fuertes, de que nosotros somos osados o de que tenemos un gran ejército. No, no es por eso, mis hermanos. Las victorias de los cristianos, igual que las victorias del pueblo del antiguo pacto, siempre han sido por el Señor. Y nota cómo en la segunda parte de nuestra primera sección, el salmista argumenta en torno a eso. A esta parte yo le he titulado la aplicación de la historia. Versículo 4 hasta el versículo número 8. En esta sección, el salmista dice: tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos nuestros adversarios. ¿Qué lo lleva a él a concluir esto? La conclusión que él tiene de esto es las historias que ha escuchado con respecto a Dios, cómo Dios ha actuado de forma portentosa en el pasado. Nota las afirmaciones que él da en la primera sección. En la primera sección, él dice que ha escuchado que él tomó a los habitantes de la tierra de Canaán, a los que habitaban en el antiguo Palestina, lo que nosotros conocemos como la tierra de Canaán o de Palestina a través del tiempo. Primero Canaán, luego Israel y luego Palestina. Y en esa sección habitaba una gran cantidad de pueblos que no eran temerosos de Dios. Según la descripción que Dios da en Deuteronomio capítulo 18, de lo que estos pueblos hacen, es realmente algo aterrador. Dios no los echa de allí sin causa. Él arroja a estas naciones y pide que se les mate, y todo a causa de la perversión que hay en ellos. Escuche cómo Dios dice en Deuteronomio 18, verso 9, cuáles eran las prácticas que hacían estas personas o estos pueblos que habitaban allí antes de que Israel los conquistara.
dice el verso 9. Pero cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Las historias que había escuchado el salmista son estas historias de que Dios había arrojado a la gente a causa de sus prácticas paganas y los había arrojado para que el pueblo de Israel viniese y conquistara esa región, pero le había prohibido al pueblo que hiciera lo mismo que ellos habían hecho. Más adelante nosotros nos damos cuenta que realmente ellos hicieron cosas peores a las que habían hecho estos pueblos. Pero la razón por la que Dios decide sacar a esta gente de la tierra de Canaán es por estas cosas que la tierra de Canaán estaba haciendo. Y por qué decide dárselas al pueblo de Israel particularmente. Él nos informa también en el libro de Deuteronomio que no es por su fuerza, ni por sus músculos, ni por su inteligencia, sino porque Él quiso hacerlo con ellos. Ellos no eran distintos a ninguna otra región del mundo. De hecho, ellos venían de la nación de Egipto haciendo prácticas tan abominables como estas también. Así que Dios los introduce para que ellos se sometan a los mandamientos de Dios, cosa que con mucha dificultad ellos hacen, aunque lo hacen de forma en periodos cortos de tiempo. Así, estas historias llevan a la conclusión del salmista de que si Dios hizo esto en el pasado y de que si ellos realmente nunca conquistaron la tierra por la fuerza de sus músculos, entonces tenía que ser porque Dios había hecho esto. Y nota cómo el salmista concluye en esta segunda sección de la primera parte que no es por su espada, no es por su brazo fuerte, ni por nada de eso, sino porque Dios lo quiso hacer así. Mira cómo él lo dice en el verso 6, aplicando la historia. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a todos los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Y nos pone a meditar sobre eso. Este Selah es un espacio de meditación. ¿Qué les parece si meditamos un poco sobre eso? ¿Usted ha escuchado las obras portentosas de Dios, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, alimentando a los que no tienen comida, dando trabajo a los que se encuentran desempleados, prosperando la economía de los que se encuentran en aflicción? ¿Tantas veces ha escuchado eso? Que Dios ha hecho tales milagros en la vida de las personas. ¿Usted puede aplicar eso a su vida? De decirse a usted mismo y a su alma, no tomaré de la mano del impío nada, no haré lo mismo que el impío hace. Descansaré en el Señor, esperaré en Él, porque nuestros padres nos han contado sus historias y Él es un Dios poderoso. ¿Usted ha dicho eso? ¿Puede ver eso en su vida? Quiero pedirte un momento que medites en eso para hacer honor y justicia a la palabra que el salmista nos ha escrito. Nos ha pedido que después de esta primera estrofa del cántico nosotros meditemos en esa gloriosa verdad. ¿Qué tal si meditamos un momento en ella? Si Dios lo ha hecho antes, también puede hacerlo con nosotros. Si Dios lo ha mostrado en su palabra, lo ha contado en las escrituras, entonces es porque también puede hacerlo para con nosotros. Luego de que Él ha afirmado esto, yo necesito hacer una aclaración antes de pasar a la segunda parte. Es propicia para nuestro texto, aunque es una afirmación teológica. A veces nosotros luchamos entre la teología y la práctica. Mientras nosotros vemos afirmaciones contundentes con respecto a Dios en la teología, luchamos con la práctica en nuestra propia vida. Alguien ha dicho
que este salmo es el salmo de la lucha entre la teología y la práctica. Es propicio este comentario, porque muchas veces vemos todo esto en la teología, pero se nos dificulta bastante poder observarlo en la práctica. ¿Ha visto usted todas estas cosas en la práctica también? A veces eso no es real. A veces en la práctica nosotros parece que vemos un escenario totalmente distinto al que nosotros vislumbramos en la teología. Por esto es propicio que nosotros podamos observar las afirmaciones de la segunda parte de nuestro salmo. La segunda parte de nuestro salmo comienza en el versículo número 9 y termina hasta el final del salmo. Pero hay una contraposición muy seria entre estas afirmaciones previas y lo que ahora viene en la descripción de la práctica que ellos están viviendo. Mientras que ha descrito todo este conocimiento teológico que ha querido aplicar mediante las palabras y las afirmaciones a su propio corazón, ahora la descripción de su realidad parece que dista un poco de lo que él se encuentra observando. Hemos visto las liberaciones en tantas ocasiones de parte de Dios en la teología. Posiblemente nuestro salmo es un salmo previo al exilio que los hijos de Coré escribieron, porque supone que la monarquía está en funciones en Israel y que el rey es el comandante del ejército. Además, como nosotros vemos, nuestro salmo es un salmo eloísta, es decir, que utiliza el nombre de Dios como Elohim. En el primer libro de los salmos, que culminó en el capítulo 41, eran los famosos salmos yahvedistas, es decir, que utilizaban normalmente el nombre del Dios del pacto. Pero en nuestro salmo, el nombre que se utiliza de Dios es el nombre de Dios genérico, el nombre Elohim, por eso se le llama salmos eloístas. El salmista entendía en el pasado que Dios había rescatado tantas veces al pueblo de Israel, pero también que Dios había hecho promesas. ¿Cuáles promesas? La promesa de que Él siempre saldría con ellos a la batalla. La promesa de que sus vacas y sus mujeres serían fértiles y tendrían muchos hijos. La promesa de que ellos no aguantarían hambre, puesto que Dios daría la lluvia a su tiempo. Grandes partes de estas promesas de Dios en el antiguo pacto fueron vindicadas en la realidad por Dios. Nuestro salmo nos presenta una gran incógnita. ¿Es verdaderamente Dios fiel a su pacto? Si Dios verdaderamente es fiel a su pacto, entonces ¿por qué? El salmista está diciendo que ellos han sido fieles al pacto, que no se han apartado de los caminos, que han estado teniéndolo como la fuente de su adoración, que no han adorado dioses ajenos. Y aún así ellos están experimentando la derrota, el oprobio y la humillación delante de los otros pueblos. ¿Pervirtió Dios su pacto? Esperemos que a la parte final de nuestro salmo podamos llegar a una buena conclusión con respecto a esto. En esta siguiente sección, el salmista está afirmando su dolor profundo porque Dios aparentemente los ha desechado. Entre el verso 1 y el verso 16, él muestra una gran cantidad de formas en las que Dios no se ha mantenido aparentemente fiel a estas cosas. ¿Sí? Muchas veces tenemos que ver que mientras la gente canta a sus héroes, nosotros cantamos a nuestro héroe, el Señor. También pasaba en el pasado con las naciones vecinas de Israel. Ellos cantaban a sus héroes. Muchos cánticos fueron escritos a sus grandes militares, a sus buenos luchadores y a sus grandes victorias. Pero muy poco realmente, por no decir ninguno, fue escrito a sus dioses. A diferencia de ellos, el cristiano canta a su Dios, tanto sus victorias como también sus derrotas. Y este es un cántico de derrota, en el que la nación de Israel como un todo fue derrotada delante de sus enemigos. El pasaje que nosotros estamos considerando aquí se puede considerar como una hermosa parábola de la obra de la salvación. Los hombres no son salvos sin oración y arrepentimiento, pero ninguna de esas cosas salva al hombre. La salvación es totalmente del Señor. Canaán no fue conquistada sin los ejércitos de Israel, pero es también cierto que no fue conquistada por ellos. El Señor fue el conquistador y el pueblo no fue sino un instrumento en las manos de Dios
para conquistar aquellas tierras, aquellas naciones. Aún así, no se nos relata en la historia de las conquistas de Israel que haya sufrido una derrota como esta. Sabemos que la Biblia nos retrata con claridad que el caso de la derrota que tuvieron después de la victoria en Jericó fue a causa del anatema. Uno de los hombres de Israel había tomado el anatema, cosas que le parecieron muy valiosas y las había escondido bajo su tienda. Y esto hizo que Malac, Yahweh o el ángel de Jehová no fuera delante de ellos, que Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos, no fuera con ellos a la batalla. Pero sabemos cuál fue la razón. La razón es que ellos no se mantuvieron fiel al pacto. Al menos lo vemos con claridad. En la historia de cualquiera de las otras derrotas que tuvo el pueblo de Israel, nosotros vemos con claridad que ellos no se encontraban fieles al pacto realmente. Y Dios había prometido que mientras ellos estuvieran fieles al pacto, Él saldría con ellos a las batallas y ellos triunfarían. Pero aquí vemos algunas expresiones del salmista. Dice, nos has desechado, nos has hecho avergonzar, no sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder, nos saquean, nos aborrecen, nos entregas como ovejas al matadero, nos has esparcido, has vendido a tu pueblo casi gratis, mejor dicho, nos pones por afrenta de nuestros vecinos, nos pones por escarnio y por burla, nos pusiste por proverbio de las naciones, la vergüenza está delante de mí, cada día la confusión está en mi rostro, me vituperan y me deshonran. Al menos 15 expresiones distintas de agonía y de derrota se mencionan entre los versos 8 y el verso 16, casi que una de ellas por versículo. Nosotros vemos en estas expresiones, esas 15 expresiones, sentidos de agonía profunda. Es la condición en la que se encuentra el pueblo en ese momento, agonizando profundamente. Algo similar a esto se da entre el pensamiento también de Job a lo que está experimentando el salmista. El salmista está experimentando derrota, está experimentando una gran cantidad de sentimientos y de sensaciones a causa de que se encuentra avergonzado, ha sido una derrota nacional, muchos han muerto y él no conoce la razón por la que esto ha sucedido. Esto también es el pensamiento en Job y también nuestro pensamiento en muchas ocasiones. ¿Te ha pasado que batallas ocasional o constantemente en tus oraciones entre la gratitud al Señor por lo que ya te ha dado y la inexplicable agonía por ciertas cosas que han venido a tu vida, en la que tú vas sinceramente al Señor y le preguntas, Señor, pero ¿por qué esto? Señor, yo soy fiel a ti, yo te amo con mi corazón está apasionado por ti, es arte por ti, no pasa como el corazón de tantas personas que se encuentran quietos, estáticos y fríos. Yo estoy apasionado por ti, no me he apartado de tus caminos a pesar de las cosas que me han sobrevenido. Procuro con diligencia presentarme agradable delante de ti. Señor, ¿por qué tengo que experimentar sufrimiento, pobreza, aflicción, enfermedad, situaciones emocionales fatídicas? ¿Por qué tengo que experimentar depresiones constantes? ¿Por qué soy derrotado? ¿Por qué nada me sale bien? Tantas veces venimos a Dios de esa manera, diciéndole, Señor, nosotros somos fieles al pacto, pero todo esto nos ha sobrevenido y no sabemos por qué nos ha sobrevenido. Asimismo se encuentra el salmista aquí. Él se encuentra con ese sentimiento de derrota. En el siglo primero, cuando Jerusalén fue sitiada por Tito, Eusebio escribió esto, Eusebio de Cesarea, el historiador, un historiador del siglo primero también, es decir, un protagonista presencial de lo que estaba sucediendo allí. Él escribió esto: muchos fueron vendidos por poca cantidad, había muchos para vender, pero pocos para comprar. ¿A qué se está refiriendo Eusebio?
Eusebio se está refiriendo a que cuando Tito está sitiando la ciudad, muchos son capturados y él los vende como esclavos. Pero hay poca gente incluso que quiere comprar a un israelita por esclavo. ¿Se da cuenta lo propio en el que se encuentra? Que sean tomados por esclavos y nadie quiera comprarlos. Eso realmente es algo bien triste. La razón, efectivamente, es que Tito ha visto la rebeldía constante de los israelitas y probablemente la gente alrededor también, los otros pueblos, no querían comprar israelitas porque sabían que los israelitas eran problemáticos, rebeldes, y si ellos eran rebeldes para con Dios, también lo eran para con sus jefes, también lo eran para con sus dueños. Poca gente quería comprar israelitas. Eusebio continúa diciendo, hablando de las crueldades que fueron infligidas al pueblo de Israel por el tirano oriental Maximino a los cristianos. Él dice esto, son palabras sentidas y profundas. Por favor, no te distraigas en este instante. Escucha lo que decía Eusebio con respecto a las crueldades que infligió el tirano Maximino a los cristianos. Él dice, prevaleció contra toda clase de personas. ¿Quién? Maximino. Con excepción de los cristianos, que despreciaban la muerte y despreciaban su tiranía. Los hombres sufrieron ser quemados, decapitados, crucificados, ser devorados por fieras, ahogados en el mar, tullidos y asados sus miembros, ensangrentados, que le sacaran los ojos y magullaran todo el cuerpo. Además, hambre y cárceles. En una palabra, sufrieron toda clase de tormento por el servicio de Dios, antes que abandonar la adoración a Dios y abrazar el culto a los ídolos. Las mujeres, asimismo, no fueron inferiores a los hombres en el poder de la palabra de Dios y se revistieron de valor, por lo cual algunas sufrieron las torturas con los hombres y alcanzaron las mismas cumbres de valor que ellos. Esto es un extracto sacado de la historia de la iglesia o historia ecclesiae de Eusebio Panfilo. Ni la persecución, ni los hombres, ni la mano dura de los hombres, como la mano disciplinante de Dios, hacían ceder a los santos de antaño. Los creyentes se asemejan a la luna, en que ésta surge del eclipse al seguir en movimiento y no cesa de brillar porque los perros o los lobos ladren al verla. ¿Cesaremos en nuestra profesión porque otros no cesan en su persecución? Por supuesto que no. Cito allí, mis hermanos, las palabras de Kilian Secker. Los cristianos, igual que el pueblo, igual que el salmista estaba escribiendo allí, hemos sido perseguidos, hemos sido devorados por fieras, hemos sido puestos en prisiones, hemos sido pasados por el fuego, hemos sido puestos en toda clase de tortura. Solamente recordemos un momento las torturas mortales de la Iglesia Católica en la Inquisición. Cuando algunas de ellas son retratadas, son terribles. Las mujeres eran amarradas de un cepo, sus manos, ambas de lado y lado, igual que sus pies, y luego ponían mordazas en sus senos, que al irse apretando cada vez más, arrancarían sus senos, si ellas no profesaban una fe distinta, una fe católica. Los hombres eran acostados sobre una camilla, atados de manos y pies. Una serpiente era puesta en su boca y luego calentada la vasija que la cubría. La serpiente entraría hasta los órganos y se ubicaría en ellos hasta destrozar al cristiano. Una rata sería puesta debajo de una vasija caliente en el estómago del cristiano. Luego sería calentada esta
tapa o esta vasija de hierro que era puesta sobre ella, y mientras se calentaba, la rata empezaría a devorar el estómago del cristiano para poder escapar de ella. El cristiano sería amarrado de pies y manos, de dos cepos a extremo y extremo, y poco a poco sería tensionada la cuerda que los ataba hasta que sus miembros serían desgarrados de su cuerpo si ellos no hicieran otra profesión de fe. Oh, mis hermanos, cuánto extrañamos cristianos como esos, que no cedían ante la aflicción y ante el dolor, que no se entregaban a las leyes que les impidían adorar, sino que a pesar de cualquier ley impuesta, ellos adorarían al Señor su Dios. ¿Cuántos cristianos han cesado de adorar hoy en día a causa de la condición en la que nos encontramos? ¿Cuánto anhelamos el cristianismo de antaño? Un cristianismo valiente que daba su voz de protesta contra cualquier forma que impidiera su adoración. ¿Cuántos anhelamos cristianos como estos en nuestro tiempo? Ahora bien, el salmista está experimentando una situación similar a los hechos relatados. Él se está manteniendo fiel a Dios, pero a pesar de su fidelidad a Dios, aún así está viendo los vejámenes que tiene que enfrentar. Palabras como estas han sido retratadas todo el tiempo en la historia, momentos en los que los cristianos sin razón han sido castigados, muertos y cercenados. La pregunta es, ¿por qué Dios permite esto de gente fiel? ¿Por qué Dios permite esto de gente que se mantiene fiel al pacto del Señor? Hay algunas respuestas que yo quiero dar para esto. La primera de ellas tiene que ver con respecto a la diferencia de los dos pactos. La razón por la que Dios está permitiendo esto, en definitiva, en el antiguo pacto, tiene que ser o que el salmista no entiende el alcance de la infidelidad que está teniendo el pueblo, o que Dios todavía no ha culminado la obra y traerá finalmente salvación a su pueblo. Podemos decir entonces que el salmista está escribiendo esto cuando Dios todavía no ha terminado la obra que él tiene con ellos, y él finalmente traerá rescate, porque Dios no puede de ninguna manera traicionar las perspectivas y las promesas de su pacto. Si Él ha prometido que Él los rescatará, Él los rescatará. Él ha prometido que si ellos son fieles, Él no dejará que sean derrotados, sino que Él los pondrá en la cumbre. Así que finalmente Dios todavía no ha dado la victoria y el salmista todavía no la ha visto. O en su defecto, que realmente el salmista no sabe el alcance de la impiedad que el pueblo está teniendo. Y él se está colocando a sí mismo como la perspectiva de todo el pueblo. Pero aunque él es fiel, el resto del pueblo no lo es. Ahora bien, hay una diferencia entre esas promesas en el antiguo pacto y estas promesas en el nuevo pacto. El salmista utiliza una frase que luego utiliza Pablo en su argumento de que en Dios somos más que vencedores. ¿Cuál frase? La frase de que por ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. En esta afirmación o en esta expresión que nosotros encontramos aquí, nosotros vemos de una u otra manera a un Dios glorioso, poderoso, que está mostrando que realmente la motivación por la que Satanás estaba atacando y haciendo que fuese derrotado el pueblo allí era porque ellos eran adoradores del Dios de los cielos. Pablo utiliza esta frase en el Nuevo Testamento. Permítame un momento que yo se la recuerde. En Romanos capítulo 8, después de que él ha dicho que en Dios somos más que vencedores, él ha afirmado esta expresión, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no puedo interpretar este versículo de una forma distinta a como el Nuevo Testamento lo interpreta. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento estaba siendo perseguido a causa de adorar a Dios. Lo que quiere decir que el Salmo fue escrito cuando todavía Dios no había dado la victoria al pueblo de Israel, pero les daría la victoria. Si ellos están siendo perseguidos por el Señor, Dios les dará la victoria. Pero mis hermanos, en el Nuevo Testamento Pablo está afirmando que dentro del nuevo pacto nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni una guerra ni una derrota, ni una guerra en la que hemos sido vencidos, ni la muerte, ni la vida, ni Satanás, ni sus demonios, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tú te preguntas por qué los cristianos sufren, entonces la respuesta es esta: porque Dios a través de eso te demuestra que nada te podrá separar del amor de Dios. Mi hermano, ¿qué importa si nuestra vida es tomada? Si vamos a prisión, ¿qué importa? Si los otros cristianos nos juzgan porque no somos tan prudentes como ellos, ¿qué importa si nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Qué importa, mis hermanos? ¿Qué importa, mis amigos? El Señor nos ha dado la victoria, una victoria eterna, una victoria que en Él es sí y en Él es amén. Somos victoriosos. ¿Qué importa tu lucha hoy cuando has recibido vida eterna? ¿Qué importa tu economía hoy cuando has heredado el reino? ¿Qué importa tu salud hoy cuando te ha sido prometido que se te dará un nuevo cuerpo? ¿Qué importa cualquiera de esas cosas? Dios no ha prometido que no estarás enfermo. Él no ha prometido que no tendrás desastres en tu vida. Él no ha prometido que no morirás. Él no ha prometido que no tendrás problemas económicos. Él no ha prometido nada de eso. Él ha prometido para ti cosas que todavía tú no ves. Una herencia incorruptible en los cielos que vendrá a ti de forma indefectible. Oh, mi hermano amado, permíteme por favor que yo lea para ti esta cita con la cual termino. Estas son palabras escritas por William Street. William Street escribió esto con respecto a la derrota ocasional y sobre todo citando las palabras del famoso poeta citado al comienzo de nuestro salmo, John Milton, sobre la masacre tardía en el Piamonte. Escucha lo que él escribió. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Y el Salmo 121, he aquí, no dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Dios no está durmiendo. ¿Por qué la iglesia le llama tantas veces para que despierte? Si ha de ser despertado del sueño, ¿por qué dice el salmista que nunca duerme? ¿No vemos aquí una contradicción? Respuesta. Una cosa es que la iglesia afligida clame en el ardor de sus sufrimientos y otra, lo que el Espíritu de la verdad dice para consuelo de los santos. Lo mejor que pueden hacer los santos y mártires durante la tormenta es ir a Dios, como hizo Pedro en el mar, cuando Cristo dormía a la popa de la barca, con tanta insistencia en la oración como si el Señor no sintiera más su agonía que Jonás, la angustia de los marineros a punto de perecer en el mar agitado, hasta que le dijeron, ¿qué haces aquí, dormilón? Despiértate. Los santos tienen tanta familiaridad con Dios en la oración que parece como si Él estuviera al lado de su cama. Tú eres mi hermano, aquel que ha sido el objeto especial de Dios. Mi hermano, déjame preguntarte algo. ¿Estás dispuesto, igual que los valdenses, a ser masacrado en vez de dejar la adoración al Señor? ¿Estás dispuesto, igual que Juan Hus, a ser quemado antes que retractarte de tu adoración y de tu fidelidad a la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto, igual que Juan el apóstol, a ser puesto en una marmita ardiente antes que dejar
de adorar a Dios? ¿Estás dispuesto, mi amigo amado, a sufrir estas cosas por el Señor? ¿Qué es lo que te acobarda? ¿Vienes al Señor con reclamaciones diciéndole por qué sufro esto, por qué aquello? Ve al Señor. Él es la fuente de tu consuelo. Él ha prometido que todas las cosas te ayudan a bien, incluso la muerte. Oh, mis hermanos, ¿cuántos cristianos mandó Hitler al cielo? Eso fue una ayuda para ellos, no una victoria para Hitler. ¿Cuántos de nosotros hemos de sufrir prisiones y cárceles? Hemos de sufrir sanciones, de pagar multas. ¿Cuántos de nosotros hemos de tener que dar razón de nuestra fe y de la insistencia de nuestra fe? ¿Cuántos hemos de sufrir que incluso los mismos cristianos se pongan en nuestra contra a causa de que nosotros no querremos cesar de adorar a nuestro Dios? Mis hermanos amados, Dios nos dé la victoria. Pero si hemos de sufrir igual que los valdenses, 2000 de ellos, entonces que se entonen himnos, que se entonen himnos de victoria, igual como se entonó el himno de victoria de los valdenses. Oh, mis hermanos, igual que John Milton, repito con él sus palabras, escúchalas. Venga, oh Dios, a tus santos sacrificados, cuyos huesos yacen esparcidos sobre las frías montañas alpinas, incluso a los que mantuvieron tu verdad tan pura de antaño, cuando todos nuestros padres adoraban al cepo y a las piedras. No olvides, en tu libro registra sus gemidos, quienes fueron tus ovejas, y en su antiguo redil, asesinados por los piamonteses, ensangrentados, que hicieron rodar a madre con niño por las rocas. Sus gemidos, los valles redoblaron a los cedros, y ellos al cielo. Su sangre y sus cenizas martirizadas siembran sobre todos los campos italianos donde todavía dormía el triple tirano. Señor, para que de estos crezca al 100 por 1, los que habiendo aprendido temprano tu camino, huya al dolor de Babilonia. Oh Señor de gloria, gracias Dios. Por edificarnos, Señor, sobre la sangre de los justos, por edificarnos sobre la sangre de aquellos que no tuvieron temor, aquellos que a pesar que no encontraron explicación al por qué sufrir tantas situaciones adversas, aún así, Señor de gloria, aún así, Rey amado, prefirieron la muerte antes que dejar de adorarte, antes que cesar la adoración a ti, Señor. Padre, temamos nosotros a ti y no a los hombres, porque tú puedes matar el cuerpo y el alma en el infierno, pero los hombres, si a mucho podrán poner castigos sobre nuestras coronas, sobre nuestras cabezas. Padre, la gloria de aquellos que han sufrido por tu causa. Señor, levanta hombres, Señor, levanta mujeres tan valientes, Señor, como estos piamonteses, como estos valdenses muertos en Italia, Señor, que prefirieron, Dios de gloria, la muerte suya, la de sus hijos, Señor, ser decapitados, que sus ojos fueran arrancados, sufrir tanta aflicción a cargo del ejército católico, Señor, antes que renunciar a la adoración a ti. Sean ellos, Señor, testigos contra nosotros en este tiempo. Donde nosotros hemos temido llevar la contraria al gobierno, donde hemos temido levantarnos como una voz de protesta contra cualquier tipo de regulación, Señor, que impida la adoración. Señor de gloria,
juzguen ellos, Señor, sobre nosotros y sean puestos en lugares más altos que nosotros, a causa de nuestra cobardía y nuestra falta de entereza, Señor. Padre, mira, Señor, el corazón de tus hijos. Muchos de ellos hoy se encuentran sufriendo sin conocer la causa. Enfermedad, penuria, hambres, deudas, problemas familiares, Señor, depresiones, dificultades internas a causa del encierro, Señor. Muchos de ellos se han quedado sin empleo, muchos de ellos, Dios de gloria, no saben ahora qué hacer en adelante. Muchos de ellos, Señor, han perdido sus familias, muchos, Dios de gloria, se han quedado solos, muchos han muerto, Dios. Padre, en este tiempo muchos de tus hijos, muchos de nosotros, sufrimos, Señor de gloria, sin entender el por qué. Recuérdanos, Señor, siempre que la promesa del pacto no es que no habrá sufrimiento, que la promesa del pacto es una Jerusalén celestial, una verdadera tierra que fluye leche y miel, un lugar donde no existe la enfermedad, ni la muerte, ni el pecado. Que, Señor, la promesa del nuevo pacto es, Dios de gloria, que nosotros seríamos comprados a precio de sangre, sellados en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Que la promesa del nuevo pacto es una herencia incorruptible, Señor de gloria, y que todavía esperamos esto, pero que en este mundo estamos contados, Señor, como ovejas de matadero. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Pero, Señor, estamos seguros que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni gobernantes, Señor, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó, y la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Tantos años que se habló de la venida del Señor, la gente no quisieron ver ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan, pero no pudieron entender, y su obra se terminó cuando su hijo expiró. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai.
siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai, te alabaré y te ensalzaré. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai, siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai, te alabaré y te ensalzaré. El Shaddai. Mis hermanos amados, Dios los bendiga mucho el día de hoy, los guarde, el Señor les ayude y haga resplandecer cada día más su rostro sobre ustedes. Que el Señor de gloria, el cual nos ha comprado a precio de sangre, nos permita recordar siempre que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que es en Cristo Jesús. Y que nos recuerde siempre que la lucha, por grande que sea en esta vida, es y será finalmente opacada por las grandezas que recibiremos en la gloria de nuestro Señor. Persecución o hambre o angustias o problemas de cualquier tipo no son nada comparados con la gloria que ha de revelarse para nosotros. Esa es nuestra esperanza y nuestra confianza. Este es el pacto que ha hecho el Señor con nosotros y Él es fiel a sus promesas y lo cumplirá. Que mis hermanos, Dios los bendiga mucho y también que el Señor les ayude en medio de sus diversas pruebas y aflicciones. Chao, chao.